Los días malos refuerzan la capacidad de seguir adelante. Hemos conmemorado el segundo aniversario recientemente desde que el volcán Tajo Gayta erupcionó aquel 19 de septiembre del año 2021. Desde entonces nos encontramos inmersos en una fase de recuperación permanente. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma en esta ocasión a Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. ¿Qué tal, señor Anselmo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, uno de los grandes hitos que vivimos recientemente fue esa apertura de la carretera La Laguna-Las Norias, pasadas la 1 de la tarde de la pasada semana. ¿Puede ser, señor Anselmo, un síntoma de que la reconstrucción de La Palma avanza, de que no se encuentra detenida? Bueno, va en la línea también de la apertura de la carretera de la costa, que saben que también fue un hito. En un año también se construyó y se sustituyó la antigua carretera de la costa por una nueva de de una dimensión mucho más cómoda, más segura, que yo creo que todo el mundo se ha quedado satisfecho, y en ese sentido, pues también esta última, y aquí quiero valorar muchísimo el trabajo del anterior consejero de Infraestructuras, que estuvo desde el primer momento ahí, encima de esa obra, una obra compleja sin duda por el momento en el que se acometió, pocos días después de finalizada la erupción. Y bueno, la fortaleza está en que entre todos, si trabajamos juntos, esto pueda seguir avanzando, pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Valle de Aridane y de la isla en general. No deja de ser el volcán, esa erupción del Cumbre Vieja, no deja de ser un hito en nuestra historia de la mayor destrucción de nuestro tejido productivo que se ha producido nunca. La recuperación de eso no es fácil porque hay una destrucción importante que la propia naturaleza no te permite ir con tus tiempos, los tiempos de una reconstrucción que debería ser, si quieres, más rápida y tal, pero es que la propia naturaleza de esa erupción hace que, bueno, pues tengamos que esperar a veces a que las temperaturas sean adecuadas, etcétera. Pero sin embargo, ahí se hizo en ambas carreteras pues un trabajo impresionante, y estoy muy satisfecho del trabajo de nuestros compañeros en esa ayuda a la reconstrucción. Quizás el día elegido para la inauguración, en fin, se podía haber abierto antes, creo, y lo importante de este viario es que desde que lo tengas disponible, lo pongas en uso, no estés pendiente de una inauguración formal. Bueno, eso es un poco criticable, pero bueno, en fin, lo importante es que ya se ha puesto en marcha, igual que la otra de la costa, ya hace unos meses, y eso es un buen síntoma de la recuperación de la isla. Una obra de reconstrucción que, como bien usted decía, principalmente estuvo a cargo del Partido Socialista, que en su momento, en su época, estuvo cogobernando con el Partido Popular. De todas formas, también es cierto que Coalición Canaria le dedicó la pasada semana unas palabras de agradecimiento al anterior grupo de gobierno. De todas formas, señor Anselmo, ¿cree usted que actualmente existen esas políticas cohesionadas de cara a poder recuperar la isla de La Palma al margen de las ideologías políticas que hay? Bueno, yo espero que pasados los procesos electorales esto se recupere. Yo creo que debería ser así, porque ha habido momentos, lo explicaba también Borja Perdomo, nuestro consejero, trabajaron, yo creo que con una oleada un movimiento en contra de la gestión de la emergencia y de la gestión de los organismos públicos. Y es difícil hacerlo así, ¿no? Y sin embargo, ahí están los resultados, ¿no? Una isla que hoy tiene menos paro que antes del volcán, y si no fuera por las ayudas públicas, no sería así. Y ahí está el Estado, con ERTE, con ayuda a los autónomos, con planes de empleo. Estamos hablando de muchísimos millones que se han invertido en la isla para que la recuperación sea posible. Ahora se trata de seguir perfilando ese crecimiento. Hay 2 decretos que el Gobierno de Canarias tiene, que dejaron en borrador los anteriores responsables, que era entre ellos una compañera de aquí de La Palma, Alicia Van Ostende, y que esos 2 decretos, el de Balbuena y el de Alicia Van Ostende, son fundamentales para poder acometer y continuar la reconstrucción, porque ahí se perfilan ya cómo acometer el tema agrario, ¿no? Las explotaciones agrarias, cómo recuperarlas, y por otro lado, dónde ubicar esos nuevos espacios donde se ubicarían las viviendas que se destruyeron con el volcán, y que permitiría pues hacer esas parcelas ya con una filosofía más de una cierta concentración,
tipo de asentamientos rurales, de manera que tengamos diseñado ese futuro del valle, y creo que los decretos se dejaron ya perfilados, además, con algunos temas que señalaba el Estado que podían invadir competencias que eran estatales o que pudieran ser inconstitucionales, y el último borrador que se manejó ya era con eso afinado, ¿no? Los necesitamos, esos decretos, porque eso permitía también, además, que los recursos y los compromisos del Estado se activen, ¿no? Hay 100 millones en el presupuesto que están pendientes de que eso se produzca. La cantinela de que nos den el dinero, ¿para qué? El dinero tiene que ir para una finalidad, eso lo sabe cualquier persona, la Asunción tiene que ir a una finalidad, igual que se dieron 36 millones de euros a los ayuntamientos, a los 3 ayuntamientos y al Cabildo para las primeras obras de reconstrucción, y que están pendientes todavía de la aportación del Gobierno de Canarias, bueno, pues que aporten esos recursos, y cuando tengamos definido en esos decretos cuáles son las infraestructuras y cómo se van a reconstruir, se podrán presentar pues las estimaciones económicas y pedirlos para esa finalidad, y para eso está ese dinero y el que haga falta por parte del Estado, que no hay mayor riesgo, sino al revés, que tenemos que avanzar en perfilar jurídicamente cómo va a quedar el Valle de Aridane, y con esos datos las administraciones podrán pedir esas subvenciones para la reconstrucción de la isla, que es lo que se trata, ¿no? ¿Y usted personalmente qué cree que va a pasar con esos decretos que han quedado ahí? ¿Cree usted que se van a aprovechar, o por el contrario tal vez se van a desaprovechar, a desechar? Yo espero que el trabajo de decenas y decenas de reuniones con los afectados, con las plataformas en las que se explicó esos decretos y se fueron reformulando, atendiendo también a las sugerencias de esas plataformas, hombre, no hacerlo así, no sé, sería hasta un riesgo, en el sentido de que han sido decretos muy trabajados con los propios ciudadanos, con los afectados, y es clave que en este futuro no dejar a un lado a los afectados, y que vayan en la senda de esas reuniones que hubo, en las que se acogieron muchísimas de las sugerencias de las plataformas, a nivel incluso individual, cuando tenía sentido esa propuesta, ¿no? de que mejoraban el decreto. Eso en cualquier caso se hizo, y yo recuerdo, en fin, creo que hay algún vídeo también de cómo, por ejemplo, el último decreto de Valbuena, el último borrador, pues parte de las plataformas elogiaban esa labor y el tener ya pues un horizonte en el que puede trabajar, ¿no? Entonces es aprovechar esos decretos, hacerlo cuanto antes reconstruiremos la isla, y cualquier retraso ya es imputable al gobierno actual de Canarias, no al anterior, que dejaron unos decretos ya para aprobarse, o sea, y afinando aquellas sugerencias que hacía el Estado de que podían incurrirse en ciertas infracciones del ordenamiento. Bueno, pues eso se corrigió en el último borrador, y esa es la noticia que tengo sobre ese movimiento, ¿no? Hablamos de obras, hablamos de reconstrucción, hablamos de decretos, pero hablemos en esta ocasión, señor Anselmo, si me lo permite, de personas. ¿Usted cree que los afectados han podido reconstruir sus vidas? Bueno, este es un volcán. Un volcán no permite en el corto plazo esa reconstrucción de las vidas. Hay gente que sí lo ha podido hacer, que está haciendo ya sus viviendas. Conozco afectados que están reconstruyendo sus viviendas en otras zonas, a veces en las cercanías de donde tenían la anterior vivienda, o con el decreto también del Gobierno de Canarias, que en su día sacaron que podían reconstruirlo en otro punto del Valle de Aridane. Bueno, pues eso está funcionando, una parte lo están haciendo así, pero hay que pensar que es fundamental los decretos para poder tener las zonas donde se ubicarían las parcelas, donde se podría edificar esas viviendas, que el Gobierno de Canarias, ayuntamientos y Cabildo definan esos viales, esas infraestructuras que hay que reconstruir, para que el Estado dé su 50% para esa reconstrucción, y podamos trabajar en una reconstrucción que les permitirá a cada uno tener una parcela donde tener una nueva vivienda. Aparte de eso, de las ayudas, como no se ha dado ninguna emergencia, cuando se dice, se falta la verdad, cuando se dice que no se ha entendido la dimensión de lo que ha ocurrido en La Palma. Claro que se ha entendido, por eso las ayudas son 4 veces las de un incendio, o son un 50% más de la del terremoto de Lorca.
Es decir, se ha entendido y por eso hay más ayudas, por eso hay, solamente en planes de empleo han sido 93 millones de euros que se han invertido y se están invirtiendo en la isla de La Palma. La reconstrucción del viario, el Estado ha puesto 40 millones, 36 millones para la reconstrucción de infraestructuras municipales y del Cabildo, 25 millones entre la aportación a la Reserva de la Biosfera y al Parque Nacional también para recuperar la naturaleza del embate sufrido y también para ciertas infraestructuras hidráulicas, las ayudas a los agricultores, los ERTE, las ayudas a los autónomos, las ayudas a las empresas que ha dado el Gobierno de Canarias por cese de actividad, las turísticas también con recursos provenientes del Estado, las ayudas para que el turismo viniese a La Palma con el bono canario financiado al 50% por el Estado. Yo como delegado del Gobierno he firmado las ayudas esas de hasta 60.480 euros, casi 36 millones de euros. Han cobrado. Yo no sé cómo alguien se atreve a decir todavía que no llegan las ayudas. Menos mal, la consejera Nieves Lady Barreto ha reconocido que las ayudas han llegado. Entonces, bueno, estamos en otra fase, en la fase ya de definir, y definir le toca ahora mismo al Gobierno de Canarias, para que los demás aportemos los recursos en las instituciones donde gobernamos. Esa es la clave de la reconstrucción de la isla, que se definan a través de los decretos por dónde vamos a ir, cómo vamos a ir y cómo se va a gestionar esa reconstrucción ya definitiva, y a partir de ahí todos a una para aportar los recursos y que tengamos una reconstrucción del valle que será distinta, esperemos que sea incluso mejor que la anterior, y sabiendo que hay cosas que no podemos reconstruir desgraciadamente, y entiendo el dolor de tantas personas que han sido afectadas, porque es toda una vida de trabajo, de ahorro, a veces no solo una vida, sino varias vidas, porque son de herencias familiares, etcétera. Y se pierden recuerdos y se pierde una forma de entender, un barrio en el que tú tenías pues unas referencias en cuanto a vecinos, en cuanto a tus colegios, tus lugares de ocio, etcétera. Y bueno, eso, se trata de mirar hacia adelante y reconstruir lo mejor posible, lo más sostenible posible también. Y en ese trabajo, si quieren, nos encontraremos. Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos estado con el anterior Gobierno de Canarias, para que esa reconstrucción sea posible. Tal vez puede ser el hecho, señor Anselmo, de que la mayor pesadilla en estos momentos para los afectados sea tal vez el no saber qué es lo que va a pasar con ellos, esa sensación de incertidumbre de qué va a pasar con nuestro futuro, incluso con nuestro presente, porque cuando se sientan aquí en estos estudios de Onda Cero La Palma, nos hablan de eso, de incertidumbre, no se ha tratado bien este tema, no se nos han dado las soluciones necesarias. Las soluciones están ya en los decretos. Las medidas que se han adoptado hasta ahora han sido, si quieren, de carácter paliativo a la actividad económica y de ayuda a los afectados para que pudieran, los que quisieran ya reconstruir su vivienda. Estamos hablando también, y me he olvidado, del consorcio de seguros, que saben que el riesgo volcánico está excluido del seguro. Lo que pasa es que el Estado entra cuando se produce una erupción. De hecho, hubo coberturas que se hicieron después de la erupción, y si fuera por una entidad privada no te harían el seguro. Es porque el consorcio estaba detrás y es una entidad pública. Y se han abonado 238 millones de euros en la isla, especialmente en el Valle de Aridane. Eso significa una aportación de recursos importantes, y por eso estamos viendo que parte de esos vecinos están reconstruyendo sus vidas, sus actividades económicas, etcétera, a la espera después de lo que suceda en esos barrios, pero ya ellos tienen una solución definitiva incluso para su unidad familiar, ¿no? Usted sabe perfectamente, sobre todo que hablamos, de 640 millones de euros sin contar las deducciones del IRPF. Estamos hablando de cantidades importantísimas, y van a seguir llegando recursos en la medida que se defina qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Le decía, señor Anselmo, hace un momento que, sobre todo en periodo electoral, Coalición Canaria repetía mucho lo de recuperar el valor del 100% del valor real de lo perdido. Yo le pregunto si los afectados pueden aferrarse a esta idea, o si por el contrario considera usted que es un discurso un tanto demagógico, un tanto populista. Bueno, hemos entendido que eso no estaba en nuestro ordenamiento, no está en nuestro ordenamiento, porque ni a la hora de dar una expropiación tú realmente valoras el momento de que se produce la expropiación. Se han intentado con esa cantinela, ahora están gobernando en ciertas instituciones, que cumplan su promesa,
que cumplan su promesa, la que corresponda. No nos compete, nosotros sí que no hemos prometido eso, sí luchamos para que hubiera más ayudas. Dense cuenta que el primer decreto ley que establecía las ayudas en la isla de La Palma eran de 30.000 euros, logramos duplicar esa cantidad a 60.000 euros, que el Gobierno de Canarias se comprometiera a aportar 30.000 euros y que el Cabildo aportara también recursos, y eso ha dado que una familia, más las ayudas de enseres, pudiera estar cobrando como mínimo, si su vivienda valía más, en torno a los 120.000 euros, lo que le permitía ya empezar a reconstruir un poco su vida, ¿no? Antes de terminar la entrevista, si me lo permite, me gustaría preguntarle también por Puerto Naos y por La Bombilla, ¿no? Un tema que sigue dando de qué hablar. ¿Qué está pasando exactamente en estos barrios que permanecen excluidos, sobre todo con la actuación de la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil actúa dentro del ordenamiento. O sea, como saben, estamos en una zona de emergencia todavía, así lo decreta la autoridad competente, que es el Cabildo Insular de La Palma, su presidente, y en la medida que el presidente del Cabildo mantenga esa emergencia en la zona, por la emisión de gases, hay unos informes que así lo señalan, ahora y antes también, antes y ahora, lo digo porque antes también se le achacaba a los responsables del Cabildo parece una decisión como arbitraria, ¿no?, contra los vecinos, y no es así, es en virtud de unos informes, pero si el presidente del Cabildo mañana decreta que esa zona queda excluida de la emergencia y que por tanto la gente puede entrar, pues la Guardia Civil no hará su trabajo, pero mientras hará su trabajo. Por cierto que lo hace con profesionalidad, lo hace con medios que están viniendo de fuera de la isla, reforzando la isla para que poder atender esa necesidad de control en esa zona, porque en la medida que esté esa exclusión que está basada en datos relativos a los efectos que podría tener sobre la salud de las personas que se queden allí, bien de golpe, produciendo la muerte de golpe, o bien por efecto acumulativo y produciendo daños en su organismo que podrían ser incluso letales a largo plazo. Pero bueno, en cualquier caso, la Guardia Civil va a seguir cumpliendo su función en la medida que la presencia del Cabildo mantenga esa zona como exclusión. Y eso sí que el delegado del Gobierno no puede dar una orden contraria. Por el otro día algún vecino me preguntaba sobre eso, ¿por qué no daba la orden de que no? Miren, es como si el delegado del Gobierno a la Guardia Civil de Tráfico le dijera que no multase por el tema de los controles de alcoholemia. Bueno, pues sería una orden ilegal. Igual que yo, si diera una orden de que no se sancionara abajo, no se denunciara por la Guardia Civil, estaría dando una orden ilegal con las responsabilidades que eso podría conllevar, penales, administrativas, civiles, en fin, de responsabilidades patrimoniales, etcétera, ¿no? Con estas cosas poca broma, ¿no? Lo decía el ministro hace un tiempo con el tema de las emergencias, con las lluvias esas torrenciales que hubo, que se dieron alarmas en algunos sitios y alguien se tomó un poco a cachondeo lo de las alarmas. No, con las emergencias poca broma, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser todos serios y respetar las decisiones que toman las administraciones que tienen la competencia sobre ese tema. Nosotros obviamente respetaremos la que tome el presidente del Cabildo, y si mantiene la emergencia como está, pues la Guardia Civil mantendrá. Si decreta lo contrario, pues la Guardia Civil no sancionará, ¿no? Que por cierto, hablando precisamente de Puerto Naos y La Bombilla, tengo entendido que se ha acordado un plan de viviendas especial para estos barrios. Sí, eso se hizo con el anterior Gobierno de Canarias y ya estaban en los presupuestos 6 millones de euros para ese plan de vivienda, 6 millones del Estado y 6 millones de la Comunidad Autónoma para poder afrontar la construcción de unas viviendas que después quedarán como viviendas sociales, con lo cual también es un dato positivo, es decir, se utilizarían para los afectados de la zona de La Bombilla y Puerto Naos, transitoriamente hasta que podamos recuperar. Ojalá sea dentro de poco esa zona, pero que al menos haya unas viviendas a las que se les dé protección a esta gente, ¿no?, a estos vecinos y vecinas. Y bueno, y después nos quedará un parque de viviendas que se podrá utilizar para los demandantes de vivienda social, ¿no? Esa es la idea. Ojalá se ponga en marcha cuanto antes, porque daría lugar a una construcción importante de viviendas. Es actividad económica en el primer momento, es protección a los vecinos y vecinas después,
y es una ventaja para la isla porque una vez que se recupere la normalidad en esa zona, tendremos unas viviendas sociales que poner en el mercado de los demandantes de viviendas sociales, de viviendas de protección. Señor Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, muchísimas gracias por este ratito, por habernos visitado y por haber compartido con nosotros esta entrevista. Gracias a ustedes, a disposición cuando quieran. Muchas gracias.